Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña en este espacio dedicado a los médicos el doctor Mario Sánchez Sue, médico anestesiólogo intensivista. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde nació y dónde creció usted, doctor? Bueno, yo nací en China continental, en 1971. Y realicé el primer año de escuela en China continental. Luego mis padres migraron hacia Hong Kong, ahí estuvimos un año y luego nos movimos para Costa Rica. ¿Tenían algún nexo en Costa Rica o todavía no? Bueno, mis abuelos estaban aquí desde hacía medio siglo. ¿Pero sus papás crecieron aquí o crecieron allá? Mis papás son chinos. Chinos, quiero decir, sus abuelos vinieron aquí y sus papás se quedaron allá, o sus papás pasaron un tiempo aquí y un tiempo allá. Ah, no, toda mi familia se trasladó, se mudó completamente de China continental a Hong Kong y luego todos nos vinimos para acá. Cuando usted se vino para acá, ¿era la primera oportunidad en que venían sus papás también? Correcto, la primera vez. ¿Cuántos años tenía usted? En ese entonces, 8 años y medio, casi 9 años. Sí. ¿Qué significó el llegar a Costa Rica para su familia, para sus papás, para sus hermanos? Bueno, siempre cuando se mueve de ubicación geográfica, la idea es mejorar la condición socioeconómica. Y en esa época todos sabemos de que China era un país muy pobre, muy subdesarrollado y existe muchísimos problemas desde el punto de vista de llenar las necesidades, incluso las básicas. Dichosamente el país cambió de enfoque de política y hoy en día es un país que está creciendo mucho. Sin embargo, estamos hablando de 1981. En esa época China era uno de los países más pobres del mundo, más subdesarrollado, con serias limitaciones. Y entonces mi familia, a través del nexo que tenían mis abuelos, decidieron entonces cambiar de ubicación geográfica. Entonces, ¿Y dónde llegaron aquí? ¿Dónde estaban sus abuelos? Bueno, mis abuelos estaban acá en Santa Cruz de Guanacaste. Nosotros cuando llegamos en 1981 nos radicamos inicialmente en Santa Cruz y al cabo de un año entonces nos trasladamos a Nicoya. Desde entonces mis papás viven en Nicoya. Quiere decir que usted tuvo una niñez guanacasteca. Completamente. ¿Dónde hizo la escuela? Bueno, es una historia un poco fragmentada porque yo creo que sería de las pocas personas en que ha tenido que ubicarse en 5 escuelas diferentes debido a la ubicación geográfica. En China empezó en China, luego en Hong Kong un año. En Hong Kong nos trasladamos a otro lugar, de tal forma que en Hong Kong tuve 2 escuelas. Luego en Santa Cruz, en la escuela Josefina López Bonilla, y luego en Nicoya para realizar el 6º grado de la escuela, y luego ya todo el colegio lo hice en el Liceo de Nicoya. ¿Cuándo decidió estudiar medicina? Es una larga historia porque muchas veces uno no entiende exactamente cuál fue, digamos, el detonante para escoger una profesión tan linda. Muchas veces cuando sale uno del colegio no tiene ni la menor idea de lo que representa la medicina. Y a veces uno escoge de manera como demasiado automática. Como decía Steve Jobs, muchas veces uno no entiende lo que está haciendo hasta que años después empieza a conectar los puntos. Cuando finalicé el colegio tenía alguna inclinación hacia medicina, sin embargo tenía además mucho temor principalmente porque uno de los retos que todo estudiante de medicina tiene que superar es el temor a los cadáveres, a la disección, a la anatomía, a los muertos. Y recuerdo que había un pediatra en Nicoya. Yo era el intérprete de una paisana, una china, que no sabía hablar mucho del español y tenía una hija con una cariopatía congénita. Y yo era el intérprete. Entonces íbamos muchas veces a la consulta y me llamó la atención todos esos términos médicos un poco misteriosos. Y él en algún momento me preguntó si yo estaba interesado. ¿El médico? ¿Quién era el médico? Bueno, el doctor era el doctor
Villegas, creo que se llama, porque él en esa época él ya estaba prácticamente a punto de pensionarse. Exacto, sí. Ya era, hacía muchos años, sería aproximadamente unos 25 años, ¿verdad? A veces los nombres... sí, usted tenía unos 18 años, 17. 16 años más o menos, ¿verdad? Sí, todavía estaba en cuarto año, perdón, de colegio. Sí. Y entonces me empezó a llamar la atención, pero rodeado obviamente de un manto de misterio. Uno no sabe exactamente con qué se va a enfrentar. Luego, cuando hice el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, dichosamente lo pasé y con una nota bastante alta, tenía opción de escoger diversas carreras. Recuerdo que primera opción marqué medicina, segunda opción era una cosa completamente distinta de medicina, matemática pura. De hecho, mis papás me habían preguntado cuál era la inclinación, si matemática, que era, digamos, mi hobby, me gustan mucho los números, o la medicina. Y yo iba a poner en orden invertido, matemática, luego medicina. Después empecé a reflexionar, bueno, uno analiza muchos puntos de vista, más que todo el futuro que le depara. Si bien matemática me apasionaba, sin embargo, uno también tiene que pensar también en cuál sería su futuro, ¿verdad? Su estabilidad. Y casi que por instinto marqué medicina. Y hasta hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión. ¿Qué hace cuando termina el colegio? ¿Dónde empieza a estudiar medicina? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo operativiza el proceso de estudiar medicina? Claro, era bastante difícil porque mi familia era de Nicoya. Y para poder trasladarme a San José a estudiar medicina, inicialmente tenía que vivir en la casa de mis abuelos. Y gracias a los ahorros de mis papás, ellos construyeron una casa muy cerca, prácticamente al frente de la casa de mis abuelos. Y ¿dónde? Al final del Boulevard de Pavas. Y luego, entonces, el primer año viví en la casa de ellos. Ya a partir del segundo año prácticamente vivía solo. Hasta unos 3 años después que se incorporó a la casa mi hermano menor, que también estudió medicina. Cuando usted llegó a Costa Rica, ¿conocía a esos abuelos que vivían aquí? ¿Eran sus abuelos paternos o maternos? Abuelos paternos. ¿Los conocía a ellos? No. ¿Vino a conocerlos aquí? Vine a conocerlos, porque ellos vinieron cuando nosotros estábamos todavía muy chiquitos. No teníamos ni la noción, ¿verdad? Veíamos en las fotos que nos mandaba, en ese entonces todo se manejaba con cartas, ¿verdad? Y era mucho más lento el flujo de la información. Y obviamente era foto en blanco y negro. Conocí, eso sí, a mi abuela por parte de mi papá, cuando ella regresó en una visita a China. Pero a mi abuelo paterno lo vine a conocer hasta que nos vinimos acá, a Costa Rica. ¿Dónde estudió medicina? En la Universidad de Costa Rica. ¿Qué significó estudiar ahí? ¿A quiénes recuerda con cariño? Bueno, tuve muy buenos profesores. De hecho, recuerdo uno que hace poco falleció, el doctor Eduardo Grillo Bustamante, un eminente anatomista. Fue probablemente uno de los profesores más queridos que hemos tenido en la Universidad de Costa Rica. Usted le pregunta a cualquier egresado de la Universidad de Costa Rica y recuerda con muchísimo cariño al doctor Eduardo Grillo Bustamante. Luego tuve también otros muy buenos profesores en fisiología, el doctor Morales. Tuve también muy buenos profesores en medicina interna, el doctor Suárez Mejido. Tuve muy buen profesor también en farmacología, el doctor Agustín Arguedas. Y en fin, sería un poco mezquino tal vez mencionar solamente estos nombres, pero tendría que mencionar cada uno de ellos y prácticamente no podría terminar de enlistar. ¿Le correspondió hacer servicio social? Correcto. ¿Dónde? De hecho fue un año muy intenso, fue en el año 1995. Hice servicio social en Jicaral de Punta Arenas. Cuando hubo la rifa, me tocó la ficha número 102. En ese entonces quedaba pocas plazas
Una de esas plazas, recuerdo que era en Medio Queso, que yo ni siquiera lo había escuchado, y Jicaral de Punta Arenas, que obviamente por la cercanía a Nicoya sí había escuchado, pero nunca había ido a Jicaral. Sin embargo, el Ebay no quedaba en tierra. El Ebay se llama Ebay Las Islas del Golfo. Es decir, era un Ebay que para tenía... ir a Chira, para ir a Venado. Y a caballo. Y a caballo. Sí, correcto. A esas tres. A esas tres. En ese entonces, este Ebay tenía como área, digamos, de atracción las tres islas del Golfo de Nicoya. En ese entonces, los isleños, y todavía creo, eran personas muy humildes, muy pobres, que subsistía a base de pesca artesanal. Y también tenía un serio problema, que era el acceso a los servicios de salud. No solamente para salir de la isla, que a veces para salir de la isla eso involucra invertir en combustible, y a veces solamente un viaje en una panga le representaba prácticamente el mes de ingreso. Entonces muchos de ellos no tenían acceso a los servicios de salud, digamos, a los hospitales, atención de segundo o tercer nivel, y la única esperanza de ellos era la llegada del equipo de Levi's. Nosotros llegábamos a Isla Chira los lunes, nos quedábamos los lunes ahí, luego martes en la tarde regresábamos, el miércoles íbamos a Venado. Venado tiene dos servicios de atención, uno en Florida y el otro en Oriente. Nosotros íbamos un miércoles a Oriente y un jueves a Florida. Y los viernes... ¿Quiere decir que se quedaban en Venado? Pues no, porque Venado quedaba al puro frente de Jicaral. Entonces el viaje en panga duraba cerca de una hora, hora y 15. Entonces nosotros salíamos temprano, con marea, tipo 6 y media de la mañana, llegábamos, instalábamos, dábamos la consulta y regresábamos en la tarde. Así hacíamos con Florida, así hacíamos también con Oriente. ¿Y los viernes iba a caballo? Los viernes íbamos a caballo, a Playa Torres. Para ir a Chira no tenemos esa ventaja, el viaje era mucho más largo. Desde la salida del puerto hasta poder ya instalar en el sitio de atención, prácticamente durábamos unas 2 horas y media, 3 horas. Entonces, si usted suma 2 horas y media había para que ir... irse de madrugada. Correcto. Y tenemos que atiempar la marea. Porque si nosotros no salimos, digamos, de un puerto y ahí al frente ya está la isla, sino que había que atravesar el río, los manglares, y si no había buena marea, la panga no podía salir. Y recuerdo que una ocasión, por una cuestión de un pequeño atraso, salimos bien con agua, pero en medio del río se fue la marea y nos quedamos atrapados 3 horas hasta la llegada de la siguiente marea. Obviamente, entre la purruja, el calor, la salinidad, ¿verdad? Todo eso era como un horno ahí, y era parte, digamos, de la linda experiencia que nosotros tuvimos todos. Me refiero a todo el equipo de Levi's. Éramos 5 personas que íbamos a la isla, y era una experiencia demasiado bonita, demasiado bonita. ¿Cómo lo marcó en el ámbito social esa experiencia? De hecho, si uno empieza a hacer un repaso mental de cuál fue el año que le ha impactado más, digamos, desde el primer día en que uno empieza a ejercer medicina hasta el día de hoy, yo diría que todo el año de servicio social. No ha habido ningún año que me haya impactado más, que me haya marcado tanto como el año de servicio social. Ahí uno conoce, sabe, ¿verdad? Y empieza a ver de que la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. El doctor Mario Sánchez Suen nos contó en la primera parte de la entrevista de su niñez en China continental y luego en Hong Kong. Llegó a Costa Rica cuando tenía 7, 8 años porque sus abuelos paternos estaban aquí. De hecho, cuando llegó no conocía a su abuelo paterno. Ellos estaban en Santa Cruz de Guanacaste. Él hizo allá unos años de la escuela y luego el 6º grado en Nicoya, todo el colegio en Nicoya. Decidió estudiar medicina en la Universidad de Costa Rica y un año clave fue el año que estuvo haciendo el servicio social en Jicaral de Punta Arenas. Realmente no fue en Jicaral, fue en Chira, en Venado y en Caballo, en 3 islas del Golfo. Luego usted se especializa primero como intensivista. Correcto. ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, el proceso para concursar por una plaza de especialidad es bastante complejo. El médico tiene que hacer, me refiero al médico en términos generales, todos tenemos que hacer un examen de preselección, primera etapa, que es un examen general de SENDEIS basado en temas de medicina general, y posteriormente, si supera esa etapa, entonces tiene opción de concursar por una segunda fase, que sería un examen dirigido a la especialidad de su interés. Cuando yo estaba en el año de servicio social, los compañeros que estaban en la clínica de Jicaral me decían, aprovechen, disfrute el año de servicio social. Mejor espere otro año más para concursar por ingresar a una especialidad. Sin embargo, mi plan era realizar las cosas de manera consecutiva. Bueno, muchas veces uno planea una cosa, pero los resultados pueden ser distintos. Así que el año de servicio social me dediqué a estudiar para realizar ese primer examen. Dichosamente lo pasé. Luego concursé la segunda etapa, que dichosamente también lo aprobé. Y así fue como logré ingresar a la especialidad de medicina crítica y terapia intensiva. Hubo una anécdota que es medio jocosa, yo diría también medio amarillista. Estamos hablando de 1995. No había la comunicación como en este momento existe. Tal vez retrocediendo bastante más para contrastar, cuando Abraham Lincoln fue asesinado, los ingleses se dieron cuenta hasta un mes después, cuando el primer vapor cruzó el Atlántico e informaron a los ingleses. No había ni siquiera telégrafo. Hoy en día, lo que sucede en el otro lado del mundo, inmediatamente usted se da cuenta y en tiempo real. Pero estamos hablando de 1995, todavía una etapa, digamos, de transición, no había internet en ese momento, no había ni siquiera telefonía celular y tampoco había muchos teléfonos fijos. Entonces, yo en Jicaral de Punta Arenas no tenía mucho acceso. Hice el examen, después me fui para Jicaral de Punta Arenas, otra vez a atender las labores de Levice. Sin embargo, como 2 semanas después de haber hecho el examen, tuve la curiosidad de llamar. Y la sorpresa mayor fue que del SENDEI me dijeron, bueno, pero el examen de test psicométrica para los que aprobaron la primera etapa se hizo la semana pasada. Y yo me quedé en estado de shock, porque si uno no hace ese test psicométrico no tiene derecho a practicar el examen de segunda etapa. Y ya yo resignado, sin embargo, pedí un permiso y vine aquí a San José a conversar, a ver si existía la opción de que me realizase un test psicométrico, digamos, de manera extraordinaria. El director del SENDES en ese entonces dijo, no, usted no se fijó en las fechas, usted no se comunicó a tiempo, así que lo veremos acá dentro de un año. Y bueno, fui otra vez a la clínica esperando opción para el siguiente año. Bastante triste por esta oportunidad. Máxime que después, a través de una amiga, ella averiguó las notas y bueno, y yo tuve la segunda nota más alta de todo ese proceso. Ya resignado, me quedé esperando a ver si
el director o alguna autoridad se apiadaran, digamos, de los que no tuvimos el tiempo correcto. Y no fue culpa suya, usted estaba muy lejos. Bueno, diría que en parte es por la falta de comunicación, tal vez en parte porque uno en ese entonces tampoco tiene mucha malicia, ¿verdad? En los tiempos. No había opción, digamos ahora que usted da un clic y puede accesar a las páginas de internet y puede saber las fechas. Entonces, la alegría, sin embargo, me llegó un mes después, cuando me llamaron del CENDEI de que yo podía hacer un examen extraordinario. Así que vine de Jicaral a San José, hice el test psicométrico y posteriormente me dio la oportunidad de escoger la especialidad que yo quería concursar. Todavía no he ingresado a la especialidad. Luego se hizo el examen de la segunda etapa y dichosamente logré aprobar y de esta manera ingresé a la especialidad de medicina crítica. ¿Cuántos años estuvo en la especialidad y qué significó? 4 años. 4 años lo que dura la especialidad de medicina crítica. Fueron 4 años muy intensos, aprendí muchísimo. Gracias también a que tuve muy buenos profesores. ¿Dónde estuvo y quiénes fueron sus profesores que más lo marcaron? La sede de mi residencia fue el Hospital Calderón Guardia. De hecho, no conocía ni siquiera dónde quedaba el Hospital Calderón Guardia. El primer día de residencia fue el primer día en que conocí el Hospital Calderón Guardia. Suena como medio amarillista, ¿verdad? Pero antes había estado ¿en cuáles? ¿En el México? ¿En algunos periféricos? Como estudiante de medicina me formé en el Hospital San Juan de Dios. Pasé también un año entre la Carit y el Hospital Nacional de Niños. Pero tenía compañeros del Hospital Calderón Guardia, tenía compañeros del Hospital México. El Hospital México sí conocía la ubicación porque quedaba cerca de mi casa. Más el Hospital Calderón Guardia quedaba completamente al otro lado de donde yo vivía. ¿Y no conocía? No conocía. Realmente era como una caja Pandora para mí. ¿Y quiénes fueron sus profesores más importantes? Puedo mencionar muchos. No quisiera pecar de omisión, pero el doctor Carlos Dobles fue uno de los que más me enseñó. El doctor Carlos Jara del Hospital San Juan de Dios. Tuve también el doctor Juan Ignacio Padilla Cuadra, el doctor Jorge Ramírez. En ese momento él estaba finalizando la especialidad, iba unos 2 años adelante de mí. Sin embargo, como residente mayor, fue también uno de los que más tuve la oportunidad de aprender de sus enseñanzas. Y también tuve muy buenos profesores en el Hospital México, el doctor Oscar Palma, el doctor Artiñano, el doctor Jimmy Quiroz, y de San Juan de Dios el doctor Danilo González y la doctora Linet Piedra. Todos ellos los recuerdo con mucho cariño porque fueron los que me transmitieron una gran cantidad de conocimientos. Usted es muy joven y ya tiene 2 especialidades, es intensivista y es anestesiólogo. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué pasó después de que terminó en medicina crítica y terapia intensiva? Así se llama, ¿verdad? Correcto. En muchos países, especialmente en Europa, en Canadá y Estados Unidos, la especialidad de medicina crítica y anestesiología en realidad es un continuum. Es una sola especialidad, nada más que en lugar de durar 4 años, dura entre 5 o 6 años. Al cabo de este entrenamiento de 5 o 6 años, el residente salía con el título de anestesiólogo intensivista o intensivista anestesiólogo. Algunos optan por realizar intensivo y trauma, pero la mayoría opta o entre anestesia, intensivo con esa secuencia, o al revés, intensivo y anestesia como lo dice. Entonces era como un... Pero no todos los anestesiólogos del país son intensivistas. No todos, de hecho... ¿Son muy pocos o...? Muy pocos, si mal no recuerdo, yo sería el único. Pero sí, en los últimos años hemos recibido muchos que son emergenciólogos que ingresan a la especialidad de anestesiología. Son 2 especialidades que son muy afines. ¿Qué ha significado esa formación para usted y su trabajo? ¿Qué significa en su vida? Bueno, es un complemento
yo diría, muy apropiado. Sin embargo, al reiniciar una segunda residencia, alguna segunda especialidad, cuesta cambiar y adaptarse, sobre todo porque el residente, luego de sus 4 años de formación, termina con un título de especialista y luego tiene que bajar el piso, otra vez empezando de cero, como un residente de primer año. Y al principio era difícil de adaptar, no tanto porque yo no me adaptaba, sino más bien que los anestesiólogos a veces no se adaptaban a mi rol como residente, porque cuando yo estaba como residente en intensivos, a veces llegaba a las interconsultas. Y ahora, del 1 de febrero del año 2000 en adelante, yo me bajaba otra vez a residente. Y muchos de los asistentes, durante mi formación como anestesiólogo, como residente de anestesia, a veces me hacía preguntas como especialista ya de medicina crítica. Y yo en ese entonces era, en el papel, en el rol, un residente, ¿verdad? Entonces hubo esa fase, digamos, de transición, ¿verdad? Sin embargo, no hubo roce, hubo más bien una muy buena comunicación entre ambas partes y realmente disfruté bastante de esos 3 años. Bien, vamos a tener una nueva entrevista con usted ya solo para hablar de su trabajo, de su doble especialidad y de lo que piensa, de lo que ocurre en el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional. Gracias a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional que permite estos espacios. A don Alexander Azofeifa, gerente de la Unión Médica. A Fred Bolaños en las cámaras. A Diego Blanco en la edición de este espacio. Gracias a usted por estar con nosotros. Que esté muy bien.